Dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Gloria a Dios. Quiero hablarles un poco, mi hermano, acerca de, bajo el tema, cómo desarrollar una relación con Dios. Es muy importante, mi hermano, muy importante que podamos nosotros, los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, poder tener una relación con nuestro Creador, con nuestro Hacedor. Es muy importante y debe de ser la tarea a la que debemos dedicar más importancia a nosotros los cristianos, hermano. Yo no sé a usted a qué le dedica más tiempo o más prioridad, pero tener una relación con Dios debe de ser nuestra prioridad, mi hermano. Una relación, una comunión, un diálogo, una amistad. La palabra comunión en el griego significa koinonía. Y koinonía significa tener algo en común. Usted puede entender que Dios quiere tener algo en común con nosotros. Que usted y yo podemos tener algo en común con Dios. Que podemos tener compañerismo, participación. Que podemos llegar a tener incluso una amistad con nuestro Creador. Yo no sé si a usted eso le entusiasma, hermano. Yo no sé si eso le causa ánimo. Que usted y yo podamos tener una amistad con nuestro Dios, hermano. A su nombre. Entonces, vamos a estar hablando un poco acerca de 3 cosas, amén, que tenemos que hacer para poder tener una verdadera comunión con Dios. A su nombre. Y el deseo de Dios, mi hermano, siempre ha sido tener diálogo, participación, koinonía, tener algo en común, tener amistad o compañerismo con nosotros, hermano. A su nombre. Por eso miramos desde el principio que en el Edén el Señor hablaba con Adán, tenía una relación, pero a causa del pecado esa relación se rompió. A su nombre. El pecado nos separa de Dios, amada iglesia. Pero también por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él vino no a restaurar el Edén, pero sí vino a restaurar la relación de Dios con el hombre que se había roto. A su nombre. Antes solamente los reyes, los sacerdotes, hermano, los hombres que ministraban en los tabernáculos, era la gente que tenía realmente la oportunidad de entrar al lugar santísimo, tener un tiempo, por así decirlo, con Dios, con el Padre. El Espíritu Santo no estaba sobre todo el pueblo. Venía sobre jueces, venía sobre sacerdotes, sobre reyes, a su nombre. Pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el velo se rasgó, se rompió. Y gracias a ese sacrificio, todo hombre en la tierra que se convierte al Señor puede tener una relación con nuestro Señor. A su nombre. El problema de la gente es que no lo ha entendido. Muchos cristianos no lo llegan a comprender. Piensan que solamente la relación de Dios es con unos cuantos. Piensan que la relación de Dios es solamente con ciertas personas realmente escogidas. Que la relación de Dios es solamente con pastores, con profetas, con evangelistas, a su nombre. Por eso la gente se acerca continuamente a los hombres de Dios para decirle: necesito que ores a Dios por mí, a su nombre. Cuando déjame decirte que también Dios te puede escuchar a ti, que tú también puedes tener una relación con Dios, a su nombre. Que todo el que se acerca a Dios, el Señor no lo echa fuera. Que todos tenemos entrada al lugar santísimo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si eso a usted le da gozo. Yo no sé si a usted eso le da ánimo. A su nombre sea la gloria. Pero yo desde que entendí que no solamente mi pastor puede entrar a la presencia de Dios, yo me tomé muy en serio el poder tener y desarrollar una comunión con mi Señor, a su nombre. Tener una amistad con nuestro Dios. A su nombre, iglesia. Entonces, mi hermano, Dios quiere realmente tener una amistad, una comunicación o un diálogo con nosotros. A su nombre. Entonces, la comunión íntima de Dios es, y Él desea que sea con todos, amén.
Pero aquí el Salmo 25:14 nos dice que Dios establece su comunión con aquellos que le temen, con aquellos que tienen el temor de Dios en su corazón. Entonces, la palabra temor en el hebreo significa tener pavor de desagradarlo. Eso significa. La palabra temor significa hacer todo lo posible por complacerlo a su nombre. En pocas palabras, tener temor de Dios es amar lo que Él ama, iglesia. Y también es aborrecer lo que Dios aborrece a su nombre. Una vez más, tener temor de Dios es amar lo que Él ama. ¿Y qué Dios ama? La justicia. Dios ama la santidad. Dios ama las almas. Dios ama lo recto, lo puro, lo honesto a su nombre. Pero también Dios, hay ciertas cosas que Él aborrece a su nombre, que Dios está en contra a su nombre. Hay cosas que Dios aborrece, amada iglesia. Proverbios 6:16 nos dice que hay 6 cosas que el Señor aborrece, y una derramó el vaso, mi hermano. El agua que estaba en el vaso fue la gota que derramó el vaso a su nombre. Y dice que lo primero que Dios aborrece son los ojos altivos, el orgullo, mi hermano, la gente orgullosa, o el orgullo que está en las personas. Dios rechaza el pecado, no a la persona, pero sí está en contra del pecado que ésta practica a su nombre. Entonces, aquí también nos dice que el Señor también aborrece la lengua mentirosa a su nombre. ¿Habrá aquí alguien mentiroso, mi hermano? ¿Está aquí la iglesia? También Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Y si tú y yo queremos tener una relación con Dios, tenemos primero que temer a Dios. Y ahorita vamos a entrar un poco más ahí, para entender un poco más el significado de lo que es temor a su nombre. Entonces Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. También el Señor aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies procurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y luego el que siembra discordia entre los hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? A su nombre. Entonces, amado hermano, Deuteronomio capítulo 10 versículo 12 dice: ahora pues, casa de Dios, Israel, ¿qué pide el Señor de ti? Mire qué pide Dios: sino que temas, ahí está, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Qué tremendo, mi hermano. Eso es lo que pide Dios. ¿Sabía usted que nosotros pedimos muchas cosas de Dios? Pero aquí también Dios pide ciertas cosas de su iglesia a su nombre. Porque muchos demandamos de Dios, pero ¿qué cuando Dios nos demanda? A su nombre. Muchos queremos lo mejor de Dios sin darle lo mejor o dándole lo peor. Pero también Dios hay cosas que exige de su pueblo. Hay cosas como que se le van los amenes y en la gloria a Dios a la gente, porque la gente está acostumbrada a pedir: denme lo mejor, quiero lo mejor, sírvanme aquí, sírvanme allá, quiero de Dios esto, quiero la casa, quiero el carro, quiero que mi matrimonio se restaure, quiero que mis hijos le sirvan a Dios. Sí, está bueno, pero que cuando Dios dice qué es lo que pide Dios de su pueblo, también Dios pide que el pueblo le tema, también Dios pide que el pueblo le ame, también Dios pide que el pueblo le sirva con todo el corazón. ¿Habrá alguien aquí que diga: yo quiero hacer la voluntad de mi Señor, y si Dios me pide temor, voy a tener temor, y si Dios me pide que lo ame, lo voy a amar con todo mi corazón, y si Dios me pide que me sirva, que le sirva, me voy a levantar de la banca y le voy a servir a Dios con toda mi fuerza, con toda mi alma, a su nombre? Entonces Dios pide todo esto, mi hermano. El verso 13 dice que guardemos los mandamientos del Señor y sus estatutos que Él nos manda, que nos prescribe hoy, para que tengamos prosperidad. A su nombre. Amada iglesia, Dios le habló esto al pueblo de Israel, pero tristemente el pueblo de Israel dejó el temor de Dios. El pueblo de Israel se empezó a corromper, se empezó a ir detrás de los dioses paganos. A su nombre. Y dejaron a Dios, dejaron el temor, mi hermano. Pero en Jeremías capítulo 32 verso 40 nos dice:
haré un pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y dice el Señor, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Mire qué tremendo, mi hermano. El temor de Dios nos sirve, iglesia, para no apartarnos de Dios, para que tú y yo nos conduzcamos bien delante del Señor. A su nombre. El temor de Dios, amado hermano, es algo que se puede enseñar, se puede instruir, se puede enseñar, pero es algo que Dios pone en el corazón de cada creyente. Y ese temor lo pone para que tú y yo nos apartemos de todo pecado, de todo mal. A su nombre. El Señor lo instala en nuestros corazones para apartarnos del mal y para no apartarnos de Dios. A su nombre. Por eso la gente que no tiene temor de Dios en su corazón se aparta del Señor, se vuelve al pecado, se vuelve al mundo. ¿Está aquí la iglesia? Pero aquellos que realmente tienen el temor en el corazón dicen: yo no puedo desagradar a mi Dios, no me puedo apartar de mi Dios. Cuando las tentaciones vienen a tu vida, tocan la puerta de tu corazón, tú dices: ¿cómo le voy a fallar a mi Señor? El que murió por mí, el que se entregó en la cruz del Calvario. ¿Cómo voy a retroceder? ¿Cómo voy a ofender? ¿Cómo voy a fallar? ¿Cómo voy a traicionar la confianza de mi Dios? Y a veces vienen las ofertas, hermano. Llegan las ofertas como para realmente apartarse del Señor. Pero por cuanto una persona ha conocido a Dios y el Señor ha puesto el temor en su corazón, el temor se convierte en un freno. Y ese freno te evita hacer lo malo. Ese freno te evita apartarte de Él. A su nombre sea la gloria. O sea que realmente Dios está interesado en tener un diálogo, una comunión, una amistad con su pueblo. Pero no cualquiera puede tener una verdadera relación. A su nombre. Incluso para alabar a Dios, el Salmo 22 dice: voy a alabarte en la congregación, pagaré mis votos delante de los que te temen. O sea que no cualquiera puede realmente levantar una genuina adoración. Cualquiera puede brincar, cualquiera puede danzar, cualquiera puede remolinear, pero no cualquiera puede realmente agradar a Dios en su adoración y en su alabanza, sino aquellos que verdaderamente tienen el temor de Dios en su corazón. Entonces, para poder temer a Dios, tenemos que conocerlo, mi hermano. Amén. Dije conocerlo. Hay mucha gente que conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Son dos cosas diferentes. Una cosa es conocer de Dios. Lo conocemos por las predicaciones, lo conocemos por mamá, por papá, que quizás le sirvieron a Dios y nos instruyeron a su nombre. Pero otra cosa es conocerlo a Él. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, Proverbios capítulo 2, versículo 5 dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. A su nombre. Entenderás el temor de Dios, de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Vuelvo y repito: para que tú y yo tengamos temor de Dios en nuestros corazones, tenemos que conocerlo. ¿Está aquí la iglesia? Tenemos que tener un conocimiento de quién es Dios, hermano. Y lo primero que tú y yo tenemos que conocer es que Dios es un Dios santo, que está en contra del pecado. Su nombre. Su misma santidad le hace a Dios que no se contamine con el pecado. Su misma santidad hace que Dios juzgue el pecado. ¿Está aquí la iglesia? Por eso el apóstol Pedro dice: escrito está, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Su nombre. Y una persona santa es una persona apartada del pecado, separada para Dios. A su nombre. Y nosotros venimos con pecados, hermano. Venimos con muchas faltas, con muchas fallas. Pero gloria a Dios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que esa sangre nos limpia de todo pecado. Yo no sé si hay alguien aquí que le dé gloria a Dios,
Porque por nuestras acciones nadie podría entrar al lugar santísimo, al que solamente entra limpio de manos y el puro de corazón. Pero cuando la sangre te limpia, cuando la sangre se derrama sobre tu cabeza, cuando el Señor te perdona, tienes acceso directo a entrar delante de la presencia de Dios como si nunca hubieras cometido pecado. Yo no sé si eso te agrada, amada iglesia. Parece algo increíble que un pecador, que un violador, que un asesino, que una prostituta, que un delincuente pueda ser hallado delante del Padre acepto. Eso únicamente viene a causa de la sangre del Cordero de Dios, a su nombre, que quita y borra el pecado del mundo. Oh, esto está poderoso, hermano. Entonces, tenemos que conocer que Dios es santo, iglesia. Y que aquellos que se quieren acercar a Dios tienen que ser como Él es también. A su nombre. Tienen que santificarse, tienen que apartarse, tienen que dejar lo malo, lo que no le agrada a Dios. A su nombre, hermano. Entonces, yo estaba meditando mucho en esto, porque como hay personas, hermano, que no conocen a Dios y cómo practican lo malo delante de Dios, porque no saben quién Él es. Se pierde el valor, mi hermano. Y tú y yo tenemos que conocer los atributos de Dios. Eso fue lo primero que a mí me enseñaron. Conoce quién es Dios. A su nombre. En el libro de Jeremías dice que no se alabe el valiente en su valentía. A su nombre, ni el sabio en su sabiduría. Si en algo tú y yo vamos a alabarnos, es en conocer y en entender quién es Dios. A Dios se le puede conocer, iglesia. A Dios se le puede conocer. A su nombre. Podemos conocerlo a través de su palabra. Él nos enseña realmente lo que le agrada y lo que le desagrada. A su nombre. Y Dios me enseñó lo primero, que para poder acercarme a Él, debía yo de entender que Él era alguien santo. A su nombre. Y que Él pedía también que yo me apartara de lo malo para poder tener una relación con Dios. Y eso vino a causa del temor. A su nombre. Eso viene a causa del temor en nuestros corazones. ¿Estamos aquí? Entonces, mi hermano, el temor de Dios es una impresionante reverencia. Es un respeto hacia Dios. Con una actitud arrogante delante de aquel que lo creó. Una actitud déspota, orgullosa. A su nombre. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque no han conocido quién es Dios. No saben delante de quién están. A su nombre. Y aunque tú y yo no lo vemos, pero Él prometió estar siempre donde 2 o 3 se congregan en su nombre. Y si tú y yo estamos congregados en su nombre, eso significa que Él está aquí. Y si tú lo vieras cara a cara, no tendrías una actitud realmente pasiva. Estuvieras alabando, levantando tus manos. Si supieras quién habita en medio de la alabanza de su pueblo, estuvieras dándole palmas al Señor, agradeciéndole al Señor, dándole la mejor adoración a su nombre, iglesia. Pero a veces se nos olvida. Perdemos el respeto hacia lo de Dios. A su nombre. Dejamos de tener una actitud reverente delante de nuestro Señor, hermano. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Con una actitud de soberbia, de orgullo, cuando debemos de presentarnos con una actitud humilde, con una reverencia, con un respeto a su nombre. Entonces, también significa que debemos de tener un respeto apropiado por la ira de Dios y por su enojo también. A su nombre. Entonces, en otras palabras, es un reconocimiento de todo lo que Dios es o de quién es Él. A su nombre. Y vuelvo y repito, lo cual viene eso a través de conocerlo a Él, sus atributos, su palabra. Y tener temor significa querer hacerlo feliz, hermano. Querer hacerlo feliz. Yo no sé cuántos de aquí quieren hacer feliz a Dios. Les decía que para poder tener temor de Dios tenemos que conocerlo. Su nombre. La gente que no conoce a Dios no le importa hacer lo malo delante de Él. Está aquí la iglesia. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 12 dice que los hijos del sacerdote Elí eran hombres impíos. Su nombre. Eran hombres malos, hermano. Su nombre. Dice, eran hombres impíos y no tenían ¿qué? ¿Usted cree que no conocían de Dios?
si su papá era sacerdote? Claro que sí conocían de Dios, pero no lo conocían a él. ¿Está aquí la iglesia? Y luego, ¿qué más dice? En el verso 17 dice que estos hombres se acostaban con las mujeres adentro, hermano, en el templo de Dios. A su nombre. Se acostaban con las mujeres, hermano. Andaban de manos sudadas, andaban de manos sueltas. A veces eso se mira mucho en las iglesias, que los que están ministrando en alabanza o los jovencitos, nada más uno se descuida, se van al oscuro y se andan manoseando, hermano. ¿Qué temor de Dios puede haber en sus corazones? Dice que era el pecado de los hijos de los monos muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban, hermano. La gente que no tiene temor de Dios menosprecia los sacrificios del Señor. La gente que no tiene temor de Dios toma lo santo como algo común. A su nombre, vuelvo y repito, toman lo santo como algo común. A su nombre. Son personas, hermano, que realmente no les importa si la presencia de Dios se mueve o no se mueve. Son personas que toman la palabra como algo común, como algo irreverente. A su nombre sea la gloria. Pero la gente que tiene temor de Dios, escuchan la palabra del Señor y hacen lo que le dijo el Señor, lo que le dijo el profeta. Oí tu palabra y temía tu palabra. ¿Quién está delante de Dios? Dice su palabra, los que tiemblan ante su palabra. Y hoy la gente ya no tiembla ante su palabra, porque lo toman como algo común. A su nombre. Entonces, amado hermano, estos mozos, amén, hermosos, dice alguien por ahí, estos jóvenes eran personas que tenían conocimiento de Dios, mas sin embargo no conocían quién era Dios. Por eso no les importaba pecar. La gente que no conoce quién es Dios, por eso no les importa pecar. El mundo afuera no les importa tomar en cuenta a Dios, porque no lo conocen. A su nombre. Y es triste, hermano. Usted va y le pregunta a la gente si conocen de Dios, y muchos dicen que sí. Y dice el borrachito: no, vieras que yo le temo a Dios. Hasta el borracho le teme a Dios, hermano. Qué tremendo. Pero ¿por qué droga? ¿Por qué se emborracha? ¿Por qué toma? ¿Por qué hace lo malo? A su nombre. Yo he hablado con gente que dice: no, pastor, yo estoy bien, como quiera, yo tengo el temor de Dios, pastor. ¿Usted no ha escuchado eso, hermano? ¿Qué temor ni qué 8 cuartos, hermano? No tienen nada. Porque el temor, te dice la palabra que el temor te impide apartarte de Dios. A su nombre. El temor de Dios es un freno, iglesia. El temor de Dios es necesario que se predique. Por eso David dijo: venid, hijitos míos, en el temor de Dios les voy a enseñar. Y eso es lo que yo le quiero enseñar a la iglesia. A su nombre sea la gloria. Enseñarles el temor de Dios en esta temporada. Cuando la gente le da la espalda a Dios, cuando la gente deja las cosas de Dios, cuando la gente no se entrega a las cosas de Dios. Cuando miramos hoy en día en la iglesia que hay gente sirviendo en pecado, hay gente sirviendo y haciendo lo malo. A su nombre sea la gloria. Hoy estamos mirando, hermano, como a la gente no le importa tener respeto ante las cosas de Dios. Se apartan, hacen y deshacen y creen que Dios no lo mira. Pero Dios no es payaso de nadie, mi hermano. Dios está mirando todo lo que tú y yo hacemos delante de Él. Su nombre. ¿Está fuerte el asunto o no? Pero se pierde la reverencia, el respeto delante de Dios, hermano. A su nombre. Entonces, estos jóvenes, vuelvo y repito, no conocían a Dios, hermano. Y es lo que miramos hoy en día muchas veces. Como no conocen de Dios, están ahí. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Samuel, otro joven, ministraba a Dios en la presencia del sacerdote Elí. Pero en aquellos días también, mi hermano, el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí. La palabra del Señor era de estima. En aquellos días no había visión manifestada. ¿Por qué Dios no hablaba? ¿Por qué Dios no se manifestaba? Por el pecado. Pecado de los hijos
Y el pecado del padre de ser una persona solapadora al pecado. Es que una cosa es que haya pecado, otra cosa es que se solape el pecado. Su nombre. En las iglesias va a haber pecado, la gente va a venir con pecado, porque es un hospital. Su nombre. A los hospitales no va la gente sana, a los hospitales va la gente enferma. Enferma, y aquí viene la gente enferma del corazón, enferma del alma. A su nombre. Aquí viene la gente enferma del pecado. El pecado es una enfermedad. Y el único antídoto lo tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. Por eso el pecado no se cura con nada. A su nombre. El único antídoto es la sangre del Cordero de Dios. Entonces, mi hermano, vuelvo y repito. Este hombre solapaba el pecado. Y una cosa es que haya pecado en la iglesia. Y otra cosa es que solapemos el pecado. Porque el pecado va a estar. Pero mientras tú y yo, como líderes, como iglesia, no solapemos el pecado, hermano, Dios siempre va a usar su presencia para libertar, para sanar, para restaurar, para romper las cadenas. Para eso está la presencia de Dios. El problema de Elí es que sus hijos pecaban, pero él nunca los estorbaba. Él nunca los disciplinaba. Él nunca les decía nada, hermano. A su nombre. Y por eso se apartó la presencia de Dios. Se apartó la palabra de Dios. Ya no había visión con frecuencia. Si tú tienes hijos, tú tienes que checar qué es lo que ellos miran. Tú tienes que checar lo que ellos hacen. Porque probablemente tú puedes estar perseverando en Dios, a su nombre, pero probablemente el pecado puede estar metido en tu casa. A su nombre. Ay, pastor, pero tiene 20 años el niño, pastor. ¿Qué puede hacer ese niño? Oh, ¿qué no puede hacer ese niño? A su nombre. Y a veces sientes la opresión, hermano, porque hay cosas que no están bien. Y el pecado lo trae a la contaminación muchas veces a los hogares. Está aquí la iglesia. Por eso dice la Biblia que Sansón agarró, y él no debería de haber tocado un cadáver, pero dice la Biblia que él agarró y sacó el panal de miel de aquel cadáver de un león y empezó a comer. Y luego le dio de comer a sus padres. O sea, él sabía que estaba contaminado y aún así le dio de comer a sus papás de las cosas contaminadas. A su nombre. O sea que lo que contamina a una persona puede contaminar todo un lugar, toda una casa. Ten cuidado a quien le abre la puerta de tu casa. A su nombre. Porque de repente tú y tu esposa están contentos y de repente invitan a la hermana Teófila, y Teófila vive agarrado del chongo de su esposo, y de repente cuando se va a Teófila, de repente te entra un espíritu raro y agarras a Pancracio y le dice: Pancracio, tengo ganas de ponerme los guantes, Pancracio, contigo. Y empieza el ring. ¿Por qué? Porque esa es la influencia que traía esa gente. A su nombre. Ten cuidado si tú vives con más de 10 personas. Ten cuidado. A su nombre, iglesia. Está aquí la iglesia. El problema no es que sea el pecado. Incluso un hijo puede fallar, pero que el padre no sea un solapón. Que no solape el pecado. A su nombre. Porque Dios le dijo a Samuel, a Elí le dijo: mira a tus hijos. Y él dijo, le mandó a decir: ellos van a morir. Y dijo que Jehová haga lo que quiera, como quiera. Una actitud orgullosa delante de Dios. A su nombre. Que no le importaba que sus hijos murieran, hermano. Imagínese que Dios haga lo que quiera. Hay cosas que Dios te habla porque no las quiere ejecutar, sino para que alguien se pare en la brecha y diga: verdaderamente quiere realmente Dios destruirlo. Está bien, pero yo me voy a parar en la brecha para que alcance misericordia. Porque Dios quiso destruir el pueblo de Israel y le dijo a Moisés: voy a hacer de ti una nación más grande. Y Moisés dijo: no, Señor, yo voy a interceder por ellos. ¿Qué va a decir el pueblo? ¿Qué va a decir la gente, Señor? Que nos sacaste aquí para vergüenza. No, Señor, ten misericordia. Y Dios tuvo misericordia. Por eso el pecado puede estar. El detalle está que tú y yo no lo debemos de solapar. Hoy en día pastores solapan el pecado. Su nombre. No señalan el pecado, les da miedo señalar el pecado. ¿Por qué? Porque la gente se siente ofendida. Pero ese pecado ofende a Dios.
A su nombre. El pecado ofende al Señor, hermano. Por eso no podemos nosotros de señalar no a la persona, sino el pecado que ésta practica, para que el Espíritu Santo entonces ponga convicción de pecado y la persona decida apartarse del mal. Cuando entonces viene el temor de Dios en el corazón, uno busca la salida, busca la solución. Un día me predicaron y me dijeron: los fornicarios no heredan el reino de los cielos. Primero de Corintios 6:9, Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Y yo dije: ¿qué es eso, mujer? Y la pastora me dijo: ándale, que no sabe, ¿verdad? Fornicación. Y como que realmente ahí el Señor empezó a penetrar con su palabra, me habló su palabra de verdad y de misericordia, y me dijo: pero si tú te arrepientes, Adrián, vas a alcanzar perdón, vas a alcanzar misericordia. No te sientas ofendido cuando se te dice suelta el pecado, no te sientas ofendido, mejor agarra la palabra. Cuando se te dice deja la fornicación, cuando se te dice deja la mentira, cuando se te dice deja realmente la falsedad, la hipocresía, cuando se te dice deja la tibieza, no te sientas ofendido, papá. Mejor di: Señor, agarro la palabra y agarro la corrección porque quiero cambiar. A su nombre. Hermano, vive Dios que así es el temor. Yo fui a mi casa y eso me llevó a decirle a mi esposa: ¿sabes qué, mujer? De aquí para adelante vamos a dividirnos. Usted duerme allá. Así pasa. Pero a veces ya pasa, aunque tienen años de casados, y se agarran del chongo y pierden el temor de Dios, que Dios está ahí. El problema de la gente es que piensa que Dios se quedó en el templo. No, hermano. El temor de Dios comienza cuando tú sabes que Dios es omnipresente, que está en todos lados, que mira todas las cosas. Dios sabe lo que tú miras, Dios sabe lo que tú haces. A su nombre, delante de los ojos de Dios todo está desnudo, todo lo mira. Y es cuando el temor empieza a crecer. Ya no está el pastor y me quería yo echar una cerveza, pero está Dios, que es más grande que el pastor. Quería yo piropear a esa mujer, no está mi esposa, pero está Dios. Quería yo hacer trance en el trabajo, quería yo traerme la herramienta, quería yo traerme realmente el material. No está nadie, no está el supervisor pero está Dios, hijo, está Dios. Sabes que Él todo lo mira. Entonces, mi hermano, hay que conocer a Dios. Hay gente linda, pero tampoco no conoce a Dios, hermano. Samuel también. Este joven ministraba a Dios. 1 Samuel 3:7 dice que él tampoco conocía la voz de Dios. No lo conocía. A su nombre. Y Dios se le reveló, mi hermano. Dios se le manifestó a este hombre. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, yo quiero que usted entienda, amada iglesia, que el temor de Dios significa hacerlo feliz. Eso significa querer, anhelar, hacer feliz a Dios. Es tener un deseo ardiente en nuestros corazones por querer complacer a Dios, hermano. ¿Cómo lo complacemos? Haciendo todo lo posible por no desagradarlo. A su nombre. ¿Cuántos quieren tener una verdadera comunión y una verdadera relación con Dios? Para poder tenerla tenemos que empezar con esto. Esto es un principio. A su nombre. Para poder establecer una relación con Dios tenemos que tener el temor en nuestros corazones. A su nombre. Mire, hermano, aquí muy importante, Proverbios 8:13 nos dice: el temor de Dios es aborrecer lo malo. El temor de Dios es aborrecer el mal. ¿Está aquí la iglesia? Ese temor, mi hermano, hoy lo necesita la iglesia más que nunca. Mire, vamos a ir a Hechos capítulo 5, mi hermano. Vámonos a Hechos capítulo 5. Dice aquí: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer. Hermano, esta gente nada más tenía nombres bonitos. Dice que vendieron una tierra, una herencia, una heredad, y agarraron del precio, valía $1,000,000, hermano. Y le agarraron 300,000 y llevaron 700,000. Amén. ¿No se le hace conocido
gana 100 y da 20 de diezmo? Como quiera Dios sabe, ¿verdad? Como quiera Dios me echa la mano. Como quiera Dios no le hace falta. Como quiera con Dios negocio. No le doy esta semana, le doy el mes que viene. Al cabo pues es Dios, ¿verdad? Cuidado, hermano, con Dios no se trabaja así. No esa es nuestra manera, sino la manera de Dios. Entonces ellos sustrajeron del precio, sabiendo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la herencia. O sea, reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Ahora, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando empezó, hermano, todo esto, el movimiento, el Espíritu Santo descendió, llenó a su pueblo. Esto estaba tan fuerte en ese momento, hermano, que no se miraba este tipo de cosas. Pero dentro de ahí, la malicia de la gente, el pecado de la gente, menospreciando la presencia de Dios, creyendo que le mentían a un hombre, sino que estaban mintiéndole a Dios. Y a Dios nadie le miente. ¿Cuánta gente no echa mentiras hoy en día, hermano? Qué tremendo, hermano. Escuche lo que sigue aquí. Y le dice, hermano, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando se pierde el temor de Dios, empieza la gente a mentir. Hay mentiras a su nombre. Y al oírlo, Ananías, estas palabras, cayó y expiró. Y escuche qué dice aquí. Y vino, ¿qué dice? Vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron, hermano. O sea, los jóvenes tienen una gran función en todo esto. Sacar lo viejo, lo rutinario, lo añejo. Sacar lo viejo, hermano. Lo que no sirve, lo muerto. Por eso no podemos ver jóvenes apagados, hermano. Tiene que haber jóvenes avivados, jovencitas avivadas. Sacando la mortandad, sacando la religiosidad, sacando la falsedad. Dios quiere levantar una generación nueva, una generación fresca, una generación llena del Espíritu Santo, una generación que fluye en los dones del Espíritu Santo, una generación que diga: así dice el Espíritu Santo, una generación limpia, una generación pura. Ay, Dios mío, alguien que agarre esta palabra, no solamente jóvenes de edad, una generación nueva que ame a Dios con todo el corazón, que se guarde y le quiera servir al Señor. Y luego, hermano, dice que pasando un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, y sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Oh, hermano, el verso 11 dice: y vino gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. A su nombre. Vuelvo y repito, con Dios no se juega. Si estuviéramos en los tiempos de Ananías y Zafira, dijo alguien: ay, cómo quiero que vengan esos tiempos. Oh, hermano, pocos cristianos habrían hoy en día. Pocos cristianos estuvieran hoy en día en la iglesia. Ya el Señor los habría fulminado. Ya los habría fulminado, hermano, por tanta mentira, por tanta hipocresía, por tanto robo al Señor, a su nombre. Amada iglesia, realmente tenemos que volver a entender que el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy, seguirá siendo el mismo Dios por los siglos de los siglos. El hecho de que ahorita no fulmine a otro, pero pueden volver a llegar a esos tiempos. ¿Quién te dice que no? Que un día quieras subirte al altar y andes ahí con la mano sucia, puedes caer fulminado delante de la presencia de Dios. ¿Quién
te dice que un día quieras servir andando mal delante de Dios? ¿Quién te dice que no vayas a caer fulminado? ¡Ay, santo! Cuidado, cuidado. Oh, hermano, yo me tiro de rodillas cada vez que me voy a subir al altar. Y ando de pie aquí, pero ando arrodillado ahí, hermano, en el espíritu. Con mucho temor, le decía yo a la pastora, y platicando con una persona, cómo se pierde el temor de Dios hoy en día. Cómo tienen chismes, tienen pleitos, enemistades entre hermanos. Cómo hacen tanta cosa, cómo la gente sirve y ya tenían 2 meses ahí acostándose. ¿Y cómo sirven? Oh no, iglesia, a su nombre. Tenemos realmente que seguir predicando este tipo de mensajes que han salido de las iglesias. Ya la gente hablar del temor ya le duele en la palabra. Hablar de la santidad ya no le gusta a la gente, ya no le gusta a mucha gente, mi hermano. Pero son los mensajes que nos hacen volvernos a humillar delante de Dios. Son los mensajes que nos hacen aborrecer el pecado. Son los mensajes que nos hacen vivir una vida limpia, una vida en santidad, una vida consagrada al Señor, una vida que realmente le agrade al Señor, a su nombre. Y mira lo que pasó, hermano. Vino gran temor sobre la congregación. A veces la gente anda enferma, le decía la pastora. Muchos se han quedado enfermos, les ha pasado esto y aquello. Porque aunque ya no son, digamos, ya no pasa eso que pasó ahí. O puede ser, hermano, yo realmente he visto tantas cosas. He sabido tantas cosas. Como aquel predicador. En una ocasión llegó un hombre y agarró y lo quiso golpear. Vive Dios que este hombre decía, no me consta, yo no lo miré, pero sí lo creí. Dice que cuando quiso venir al altar, una mano de repente descendió del cielo y ¡pah! Le pegó un manotazo en la cabeza de ese hombre y llegó al hospital y en el hospital murió. Qué tremendo, hermano. Tengamos cuidado con las cosas de Dios. No juguemos con las cosas de Dios, hermano. Oh, yo tengo mucho temor, vuelvo y repito. Decía la pastora, si algo yo temo, es lo de Dios. Gloria a Dios. Entonces vino gran temor, hermano. Gran temor sobre la congregación. ¿Por qué es necesario tener temor? Escuche esto y anótelo. Número 1, para apartarnos de lo malo. Jeremías 32:40. Pondré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí. Para no apartarnos de Dios, para eso es. ¿Para qué es necesario el temor? Número 2, para aborrecer lo que Dios aborrece. Proverbios 6:16. ¿Para qué es necesario tener temor de Dios? Número 3, para amar lo que Dios ama y agradar y complacer a Dios. Mire, hermano, aquí voy a hacer un paréntesis. Dios no se agrada de cualquier persona. Aquí en la iglesia. Dios no se agrada del que brinca más. Dios no se agrada del que diezma más. Dios no se agrada del que mejor corre. Su nombre. Salmo 147 dice que el Señor se complace con aquellos que le temen. Su nombre. Dios se complace con aquellos que temen a Dios, hermano. A su nombre. A Dios no lo vamos a complacer brincando. Eso es bueno. A Dios no lo vamos a complacer con la cantidad de diezmos que demos. Eso usted y Dios. A su nombre. ¿Sabes cómo vamos a complacer a Dios? Cuando hay alguien que le teme. Dios se complace en la gente que le teme, en aquellos que se guardan. A su nombre. Eso es lo que tú y yo debemos de preguntarnos, hermano. Realmente tú y yo, ¿tú crees que estás agradando a Dios con el estilo de vida que tú llevas? Eso es algo que tú tienes que preguntarte. ¿Será que agradas a Dios en la vida que llevas? A su nombre. Y tú puedes decir cualquier cosa, pero el Espíritu Santo es el que da testimonio. Es Dios el que da testimonio. Si tú das testimonio diciendo, ay, es que yo soy un buen cristiano, está bien. Pero qué lindo cuando Dios habla de su pueblo. Qué lindo, a su nombre. ¿Sabe qué dijo de Job? No han considerado a mi siervo Job, hombre recto y temeroso de Dios. A su nombre. Por eso, aunque el diablo vino y tocó la puerta de Job con la enfermedad y con lo que vino sobre su vida, que todo
le destruyó. Realmente este hombre nunca blasfemó en contra de Dios. ¿Por qué? Porque tenía un atributo, tenía una cualidad, y era perfecto, pero también era temeroso de Dios. Y él decía: antes de yo blasfemar en contra de mi Dios, antes de yo hacerlo, primero tengo que tener en cuenta que Dios es bueno, que desnudo vine del vientre de mi madre, y que el Señor, si me da lo bueno, ¿por qué no voy a recibir lo malo? Este hombre sabía y entendía que Dios es bueno, que Dios es fiel. Él sabía que no debía defraudar la confianza de su Dios. Y cuando una persona tiene temor en su corazón, aunque venga el diablo y le toque la puerta con la pornografía, con la masturbación, aunque el diablo le toque la puerta con los vicios, con la maldad, con la mentira, con el robo, con las cosas del mundo, la persona va a decir: no, no, porque tengo el temor de Dios en mi corazón. Y va a venir el diablo con Dios y le va a decir: mira, no lo pude hacer pecar. Y Dios le va a decir: es que esa persona verdaderamente me ama, se entrega y se guarda para mí. El diablo va a decir realmente delante del Señor, mi hermano, que no ha podido con un hombre que guarda el temor de Dios en su corazón. Y es donde el diablo sale avergonzado. El diablo sale avergonzado cuando un hombre y una mujer de Dios rechazan las ofertas del diablo. ¿Quieres agradar a Dios? Job lo agradó. Porque mayormente dice el diablo: voy a ir con fulano. Se mete y lo desvía. ¿A poco no iba a caer Dios? Mira dónde está ahorita, allá tragando los tragos de amargo licor. Su nombre. Pero tú te conviertes en un testimonio y te conviertes en una persona con la cual Dios dice: quisiste hacerlo como lo hiciste con Pancho, pero te olvidaste que Pancracio no es Pancho. Escúchenlo. Con Job no le salió lo que el diablo quería. Con Cristo menos. Quisiste hacer lo que hiciste con Adán, pero se te olvidó que Cristo no era Adán. A su nombre, yo no sé si alguien agarra esta palabra. Yo creo que el diablo vino y quiso hacer lo mismo, pero Cristo no era cualquiera. Jesucristo no era cualquiera. ¿Quién quiere agradar a Dios en este tiempo? Déjate ser un instrumento en la mano de Dios para avergonzar al diablo. Que diga: quise tumbar al líder fulano, pero te equivocaste, porque el líder fulano no es el mismo que aquel que cayó y le falló a Dios. Oiga, mi hermano, qué lindo es eso, que Dios pueda contar contigo y diga: mira, no has considerado a mi siervo temeroso. El diablo diga: a ver si es cierto, déjame echarme un round. Luego salga avergonzado el diablo diciendo: es verdad, este no es como fulano, este no es como sotano. A su nombre. ¿Se complace Dios en quiénes? ¿Aló? En los que brincan como títeres. ¿Aló? ¿En quiénes se complace el Señor? Brincar es bueno. Yo también me echo una marometa de vez en cuando. A su nombre. ¿En quiénes Dios se complace, amigo? Se complace Dios en los que le temen. Se complace el Señor en los que se guardan. En eso se complace Dios. Por eso de Cristo dijo, cuando se abrió el cielo, Cristo se bautiza. Una voz en el cielo dice: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Su nombre. En el cual me complazco. Dios se quiere complacer en alguien en este día. Dios se quiere complacer en una mujer en este día. Dios quiere complacerse en un hombre en este día. Dios quiere complacerse en un ministro en este día. Dios quiere verdaderamente tener complacencia. ¡Ay, santo! Que Dios diga: ese hombre se guarda, ese ministro se guarda. Mira cómo le llueve, mira cómo le truene. Y el diablo a que lo tumbo, y Dios a que no lo tumba. Shamau, Lita Makenda. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera complacer a Dios? Mis mayores deseos es complacer a Dios. Para eso tengo que hacer todo, por no desagradarlo, mi hermano. Querer hacerlo feliz.
Implica hacerlo feliz a mi Dios, aborreciendo lo malo. Está aquí la iglesia. Eso se convierte como un espanto. El pecado lo empiezas a aborrecer. Yo sé que hay gente que cuando viene, el pecado es una tentación. Al alcohólico el pecado, los primeros días, las primeras semanas, está que así pasa en las tiendas donde hay cerveza. Cuando ve una mujer o una escoba con falda, pasa así. Es el medio. Y ahí está, resistiendo el pecado, soñándose con el pecado. Hermano, todos quizás comenzamos así. Yo comencé así. Yo tenía a veces casi que amarrarme a la cama para no irme en las noches. De repente de ahí sonámbulo, ni que nada, bien que sabe uno, ¿eh? Pero me levantaba yo de los sueños, pregúntele a mi esposa, y le decía, me fui, ¿verdad? A la parranda. Vuelo hasta alcohol. Me dijo, no, tuviste una pesadilla, estabas gritando. Oh, me soñé que andaba yo allá. Y me tiraba yo de rodillas a llorar, a decirle a Dios, perdóname. Y no pecaste, no te fuiste. Pero me siento que ofendí a Dios, aún con los sueños. Me retiraba yo de la gente que tomaba, me llamaban y yo me alejaba. Y sentía yo que me alaba, pero era más, como decía Saúl, me sedujo más Dios. Y empezaba a orar, Padre, quítame este deseo, quítame este anhelo por ir para allá. Y su presencia venía y me cobijaba. Y decía, ya no necesito eso, tu presencia me llena, me transforma. No necesito droga. Aunque me ponía medio histeriquillo y decía, quiero volver. Ay, ¿por qué me tiemblan las manos? Y la presencia de Dios venía sobre mi vida y me decía, tú no necesitas droga, chavo. Tú no necesitas alcohol. Tú no necesitas vicio. Tú necesitas mi presencia. Es decir, gente, hermano, luchando contra esas tentaciones. Llevan 10 años y luchando todavía con las tentaciones. Ay, Dios mío, voy a guardar la minifalda por si acaso me vuelvo al mundo. No la tengo que comprar, me la pongo. Qué tristeza, hermano, qué tristeza eso. Vive Dios que si hay gente diciendo, por si me voy al mundo. Porque están peleando. Pero llega el momento, los hombres de Dios saben que llega el momento donde aquello que amabas se convierte en algo que tú empiezas a odiar. Ya no lo resistes como que es una tentación que lo quieres tomar. Se convierte en algo que empiezas a odiar. Yo dije, Dios mío, ¿cómo era posible que yo andaba metido en estos vicios? Casi me quitan la vida por estos vicios, caí a la cárcel. Por este vicio estoy a punto de perder mi familia, mi propia vida. Oh, ¿cómo pude ser tan ciego por esta basura? Y empiezas a aborrecer algo que tú amabas. Ese es el temor de Dios en el corazón. Pablo dice, todo lo que yo tenía lo tengo por basura con tal de agradar a Cristo Jesús. Y después te paras, hermano. En una ocasión hubo un hombre que llegó y me dijo, ándale, tómese una no es ninguna, para la calor. Como que algo me nubló la mente, hermano, y la agarré. Tenía 3 meses, hermano, no crea que un año. Tenía 3 meses. Agarré la cerveza. De repente la veo en mi mano. ¡Ah! Me dio espanto. Y la tiré al suelo y se quebró. Y salí corriendo. Hay cosas que tú tienes que correr, hermano. Salí corriendo. Y llegué a mi casa asustado. Y me dice mi esposa, ¿qué te pasó? Y mi corazón palpitándome. Es que tomé una cerveza. Me dijo, ¿te la tomaste? No, la agarré con la mano nada más. La agarré. Agarré porque gracias a Dios, a Él sea la gloria, desde el día que el Señor libertó y rompió las cadenas, desde ese día hasta la fecha, nunca más volví a usar una cerveza, un cigarrillo, una droga, nada de eso. Al que el Hijo liberte es verdaderamente libre.
Amigos, si tú viniste en esta noche y estás lidiando con los vicios, te tengo una noticia. Si Cristo te liberta, vas a ser verdaderamente libre. Amiga que está tomando pastillas para la depresión, ay santo, te dice el Espíritu Santo, si te dejas tocar esta noche, nunca jamás vas a volver a usar pastillas. Cristo liberta. Cristo rompe cadenas. El que se topa con Cristo le cambia la vida, amado. Habrá alguien en esta noche que le dé gloria a Dios. Habrá alguien en esta noche que le dé palmas al Señor. Yo no sé con quién te has topado. Tópate con Cristo esta noche. Ya, mi hermano. Que se complazca Dios en nosotros, iglesia. Entonces, qué lindo es Dios, hermano. Amén. Amén. Entonces, hermano, Dios se complace de los que le temen. Se complació de nuestro Señor Jesucristo. Se complació de Pedro también. A su nombre. Nuestra reverencia, mi hermano. Nuestros deseos, nuestra dedicación es de agradarlo. Cuando lo agradamos, eso complace el corazón de nuestro Dios. Yo no sé usted, pero eso es lo que necesitan las iglesias de hoy en día. Que el temor se restaure en el corazón del pueblo, de la iglesia, para que podamos agradar verdaderamente a nuestro Señor. Su nombre. Para no tomar lo de Dios de una manera irreverente, mi hermano, sino como algo puro, algo limpio, algo santo. A su nombre. Entonces, ¿para qué es necesario el temor, pastor? Número 4, para establecer una relación con Dios. Lo que miramos. Número 5, ¿para qué es necesario el temor de Dios? Para servirle. En Josué 24:14, Josué le dice al pueblo: ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Hombre, mire, ahí está, mire. Ahora pues, antes de servirle, dice, temerle a Dios, amén. O sea, agrádalo. Aborrece lo que Él aborrece y ama lo que Él ama. Escuche esto, servidor, ministros. Ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y en verdad. Y quitar de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. A su nombre. Entonces, para servirle a Dios tenemos que tener el temor en nuestros corazones. Está aquí la iglesia. Entonces, mi hermano, para poder tener ese temor o para poder tener una comunión con Dios, debemos de tener ese temor en nuestros corazones. Su nombre. La Biblia dice que estaba en Daniel capítulo 3, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cuántos recuerdan? El rey Nabucodonosor levanta una estatua y les dice que tienen que postrarse delante de esa estatua, mi hermano. Pero estos hombres decidieron no inclinarse, jóvenes. Solamente 3, hermano, solamente 3. Solamente 3. Porque en los momentos difíciles es donde se mira quién de verdad tiene temor a Dios y quién no le teme. Quién le ama y quién no le ama. Quién quiere agradarlo. ¿Quién quiere hacerlo feliz? Y estaba el rey diciendo: aquel que no se postre al sonido de bocinas, entonces lo vamos a meter a un horno de fuego ardiendo. Y de repente sonaron las bocinas y se inclinaron todos los aleluyas, hermano. Qué tremendo. Deuteronomio capítulo 6 dice: no te inclinarás. Éxodo capítulo 20 también dice, Deuteronomio capítulo 20 también dice: no te inclinarás delante de ningún Dios, no lo adorarás. Jehová uno es nuestro Dios, a Él servirás y a Él adorarás. Y todo Israel olvidó esa palabra, mi hermano. Y todos se postraron delante de aquella estatua, a su nombre. ¿Por qué razón? Porque perdieron el temor de Dios en su corazón. Pero Sadrach, Mesach y Abednego se quedaron de pie. Y vienen y le dicen a Sadrach, Mesach y Abednego: ¿por qué no se van a inclinar? Y le dijo: ¿sabes qué, rey? En cuanto a esa pregunta no necesitamos responder.
sepa usted que no nos vamos a inclinar. Y si el Dios de nosotros nos salva porque Él es soberano, bien. Y si no, como quiera, no nos vamos a inclinar. Gente determinada a servirle a Dios y no postrarse delante del pecado. No arrodillarse delante del pecado. A su nombre. Y hoy en día es lo que miramos, hermano, que la gente se postra delante de las estatuas. Y no hablo de la religión católica, hablo del mundo. La gente es vencida y cae de rodillas delante del mundo, cae de rodillas delante del pecado. Pero tú y yo no debemos de hacer eso. Nuestras rodillas solamente tienen que inclinarse delante de Dios y delante del pecado. Vamos a decir, en cuanto a eso, rey Nabucodonosor, no tenemos que responder, no nos vamos a inclinar. La gente que tiene el temor de Dios no se inclina delante del pecado. Y agarraron a los 3 jóvenes y los agarraron por su integridad. A su nombre, gente íntegra, gente como José el soñador, gente íntegra con temor en el corazón, que querían hacer feliz a Dios. Realmente los metieron al horno de fuego, y cuando cayeron al horno, lo que se rompieron fueron las ataduras. Porque aunque el diablo quiera atarte, mientras no ate tu corazón, porque el corazón le debe de pertenecer a Dios, realmente el Señor va a romper las ataduras. Y cuando ellos cayeron al horno de fuego, dice que Nabucodonosor se levanta y dice: ¿no echaron 3 al horno de fuego? Y dijeron: sí, porque hay 4 entonces. Entonces en la Biblia dice, en el Salmo realmente 34:7, que el ángel de Jehová acampa sobre quienes, iglesia. Con el que brinca, pastor. El ángel de Jehová acampa con quienes, con el que diezma, pastor. ¿Con quienes está el ángel de Jehová? Con el hermanito que grita aleluya o amén, gloria a Dios. ¿Con quienes acampa el ángel de Jehová, amado? El ángel de Jehová acampa con una iglesia que le teme, con un pueblo que le teme. No acampa con cualquiera, pero Dios siempre acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende a su nombre. Teme a Dios en esta temporada, porque temer a Dios no es en vano. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará, porque Dios está por su pueblo. Habrá alguien en esta hora que le dé gloria a Dios de verdad, a su nombre. El ángel de Jehová acampa sobre aquellos que le temen y los defiende, amada iglesia, su nombre. Eso es lo que pide Dios de su pueblo, que le temamos. Escuche Proverbios 24:30 para cerrar. Proverbios 24:30. Escuche, hermano. Listen. Con esta palabra el Señor va a traer una limpieza. Va a traer una limpieza a Dios. Porque Dios quiere un pueblo limpio, un pueblo puro, un pueblo santo. Esta noche, si tú venías empezando el camino de Dios, vamos a orar para que Dios ponga el temor en tu corazón, para que no te apartes de Él, pero para que aborrezcas el pecado o lo que practicabas antes. ¿Qué dice Proverbios 16:3? Con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero el hombre no se aparta si no tiene temor, y el hombre se aparta con el temor de Dios. ¿Qué dice Proverbios 16:6? Con misericordia y verdad se corrige el pecado, su nombre, pero el hombre no se aparta del pecado si no tiene ¿qué? Aló, una vez más. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero solamente con esto la gente se aparta del pecado. A su nombre. A mí me corrigieron muchas veces. ¿Y sabe cuándo empecé a cambiar? Cuando esto entró en mi corazón. Porque a la gente le corrigen y le hablan, y por más que le dicen y le dicen, no cambia. ¿Por qué? Se le corrige con verdad y quieren misericordia. Pero ¿sabe cuándo la gente cambia? Cuando el temor viene al corazón de una persona y tenemos que hablarle. El pecado tiene sus consecuencias, amigo. Hay que dejar el pecado, hay que dejar la maldad, hay que dejar las mañas. ¿Sabes qué, mi hermano? La prostitución, la drogadicción,
fornicación, la impureza, el homicidio, el robo, la fornicación, el adulterio, todo eso te va a llevar a lo malo, te va a traer consecuencias. Pero sabes una cosa, el Señor te ama, el Señor te quiere cambiar, el Señor te quiere perdonar, el Señor quiere limpiar tus pecados, pero hay que dejar el pecado, hay que dejar la tibieza, hay que dejar la doble vida. Deja que el Señor esta noche se meta en tu corazón para que no digas, ay, puro palo me dan. No, hay verdad y hay misericordia. Si tú te arrepientes, si tú vienes a los pies de Cristo, el Señor es grande en misericordia para perdonar tus pecados, y con el temor de Dios te vas a apartar del mal para la gloria y honra de Dios. Leemos Proverbios 24. Escuche eso, hermano, escuche eso, porque es únicamente con el temor de Dios que la gente se aparta del pecado. ¿Qué dice Proverbios 24? Su nombre. Proverbios capítulo 24, ya para terminar. 24:30. Dice, por cuanto llamé. Que siento que Dios está haciendo un purgante esta noche. Como que está así. Al rato va a salir muchas cosas, mire. Pero si alguno andaba medio chueco, el Señor lo va a limpiar. Lo va a limpiar. Amén. Dice Proverbios 1:24. 1:24. Vamos a leerlo. Dice ahí, por cuanto llamé y no quisiste oír. Escucha eso, hermano. Esta es una palabra muy seria, muy seria, por eso se lo quiero dar aquí. Por cuanto llamé y no quisiste escuchar, entendí mi mano y no hubo quien escuchase. Vamos a seguir, muchachos. No hubo quien escuchase, sino que desechaste todo consejo mío. Escucha eso. Y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os viniere lo que teméis. O sea que si no nos dejamos impactar por el temor de Dios, vamos a tener temores de otras cosas, del mundo y de las cosas del diablo. Vive Dios, hermano. Dice, cuando viniere como una destrucción, 27, lo que teméis. O sea que a veces lo que tiene uno miedo es lo que le viene, hermano. Amén. Usted tiene miedo de enfermarse, se enferma, pero ese es otro tema. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán. ¿Y qué dice? Qué tremendo que llames a Dios y no te responda. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué dice aquí? Porque aborrecieron la sabiduría. ¿Y qué dice? Y no escogieron el temor de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que Dios diga que no estará cuando le llamemos, que no responderá cuando se le busque de mañana. ¿Por qué razón? Porque se aborreció la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Pero si se aborrece la sabiduría y no se escoge el temor de Dios, entonces todo esto vendrá. Qué tremendo, hermano. Escuche eso, hermano. Yo me reiré, dice el 26, en vuestra calamidad. Imagínese, hermano, que diga Dios, te hablé para que temieras, pero cuando no agarraste la sabiduría y el temor de Dios, yo me voy a reír en tu calamidad. Me burlaré cuando viniere lo que temes. Eso es fuerte, hermano, muy fuerte. Vive Dios. Muy fuerte, mi hermano. Cuando viniere como un torbellino la calamidad. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, me llamarán, dice el Señor. Luego, ¿qué dice? No responderé. Esto es serio, hermano, muy serio. Sé que esto no le va a sacar mucho gloria a Dios, ¿verdad? Muchos amenes. Hay alguien con quien no se juega, y es con el pecado. No se juega con el diablo, pero menos se juega con Dios. No quiero que le tenga miedo a Dios. Dios es amor, nos ama. Amén.
Pero también el Señor nos amonesta para que temamos, respetemos. El miedo te impide acercarte a algo, pero este temor te acerca a Dios. Este temor es el único que nos acerca a Él, que nos ayuda a vivir agradándole a Él, a su nombre. Escuche, hermano, porque temer a Dios no es vano. Temer a Dios tiene muchas bendiciones y muchas recompensas, a su nombre. Número 1 para terminar. Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su olor permanece para siempre. Su nombre. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos van a despreciar el consejo de Dios, la palabra. Van a salir, hay parlato, hay luego. Oh, ten cuidado con lo que hablas. Ten cuidado. No te estoy amenazando, pero Dios nos extiende la mano de misericordia hoy. Nos ama. A su nombre. Mire qué dice, hermano, también si tenemos temor a Dios. Proverbios 2:5. Entenderás el temor de Jehová, hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y persevera el camino de sus santos. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren todo esto, hermano? Amén. Escuchen lo que dice Proverbios 22:4. Gloria a Dios. Dice: riquezas, honra y vida son la recompensa de la humildad y del temor de Jehová. Una vez más: riquezas, honra y vida. ¿Cuántos quieren riquezas? ¿Cuántos quieren que Dios los honre? ¿Cuántos quieren vida? ¿Cuántos lo queremos? ¿En dónde entonces está todo eso? Una vez más, ¿en dónde está todo eso? ¿Qué es tener temor de Dios? Respeto, reverencia. ¿Qué significa? Hacer todo lo posible, ¿por qué? Y todo lo posible por no desagradarlo. Es amar lo que ¿qué? Y aborrecer ¿qué? ¿Qué aborrece Dios? ¿Qué tú y yo tenemos que aborrecer? ¿Qué tenemos que amar? ¿Qué más? Santidad, la justicia, la pureza, la integridad, la verdad. Todo eso tenemos que amar. Hoy hay que ponerse a cuentas. Póngase a cuentas con Dios. Si le ha estado robando a Dios, póngase a cuentas. Si no quiere casarse y anda ahí de mano sudada, póngase a cuentas. Pero se lo digo no para que lo agarren eso como relajo, como burla. Es porque Dios le quiere dar riquezas, honra y vida. El principio de la sabiduría. ¿Cuántos sabios quieren ser hoy? Los insensatos rechazan ¿qué? Ay, al cabo no me importa. Oh, después por rechazar el temor de Dios que viene, cala. Y Dios se reirá cuando te esté llevando ahí. Clamarás y no te escuchará el Señor. Por eso es mejor agarrar, hermanos, la palabra de Dios. Atender el consejo de Dios. A su nombre. ¿A cuánto Dios les habló esta noche? Si Dios te habló en esta noche, Dios te ama. Tiene un plan para tu vida. Esto es lo que te va a llevar a hacer y tener éxito en todo lo que tú hagas. Vive Dios, vive Dios. El hombre permanece por esto. El temor de Dios. Dice un Salmo capítulo 89: ciertamente cercana está la salvación a los que temen a Dios. Una persona que teme a Dios va camino al cielo. No es en vano temer a Dios.